Y después lo destituyen, padre. 8 de la mañana, 27 minutos. El periódico El Tiempo, Felipe, está revelando esta mañana su encuesta sobre preferencias electorales, algunas más sorpresas que otras. Gana Miguel Uribe, primera vez que Miguel Uribe gana una encuesta en Colombia. Hoy se publica justo coincidiendo con el mes después del atentado. Miguel Uribe le gana en esta encuesta, Felipe, a Vicky Dávila, a Gustavo Bolívar, a Sergio Fajardo. Muy posiblemente va a seguir creciendo en las encuestas. Yo creo que esto refleja lo que oye uno en la calle y con las personas que habla. Si Miguel se salva, será el próximo presidente de Colombia. Es lo que uno oye en la calle y esta encuesta lo está reflejando. Pues Felipe, lo está catapultando, lo cual le demuestra, por otro lado, el enamoramiento que hay en este momento con la figura de Miguel Uribe. Porque hemos descubierto a través del atentado pues una cantidad de cosas de facetas de su vida, claro, que no conocíamos, claro, que es un tipo muy estudiado, que es un tipo juicioso, que tiene una familia, que jugaba ajedrez, que trotaba, que tenía una fundación, que era músico, que toca piano, no hablen era, pónganlo en presente. Sí, claro. ¿Qué es? Que es músico, que tiene una familia. Sí, corrijo, tiene razón. Sí. Que toca. Pero uno oye ese comentario en la calle, Néstor. Uno oye cuando la gente le dice, si Miguel se salva va a ser el próximo presidente. Y eso está reflejado en la encuesta, pues porque, bien lo dice usted, el cariño que ha desarrollado el país por Miguel es impresionante. Felipe, la encuesta lo que está demostrando efectivamente es que Miguel Uribe cuadruplica en un mes, en este mes de atentado, la intención de voto, que tampoco, por otro lado, Felipe, no es la primera vez que alguien víctima de la violencia en Colombia se catapulta. Usted recuerde, el secuestro de Andrés Pastrana produjo la elección de Andrés Pastrana a la alcaldía de Bogotá. Y el asesinato del doctor Galán, que pues finalmente catapultó a César Gaviria, claro. Y así la historia política de Colombia ha estado relacionado desafortunadamente. No, eso está claro que si Miguel se salva como esperamos que se salve, pues va a ser un protagonista de la campaña, seguramente el candidato de ese sector político. Incluso ya lo había dicho la senadora Paloma Valencia, me parece que anunció que si Miguel estaba en posibilidades de competir por la presidencia, ella retiraba su candidatura para apoyarlo y pues eso muestra, digamos, como obviamente esa tendencia que va a aparecer ahí, si como todos esperamos Miguel tiene la posibilidad de competir en la elección presidencial. Los invito, les comparto los resultados de la encuesta de esta madrugada. Repito, la publica hoy el periódico El Tiempo. La encuesta la hace Guarumo. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y por eso le voy a hablar esta mañana de esa encuesta, que es de Guarumo y Ecoanalítica. Esta encuesta tiene 2.122 encuestados, se corrió del 1 de julio al 5 de julio. El margen de error, dice la ficha técnica, fue de 2.2%. Lo primero que se le pregunta a los encuestados es por su orientación política, que nos va a permitir también entender esta fotografía de la encuesta. El 21.9% se considera de izquierda, el 21.1% de derecha, el 14% de centro, el 2.3% dice no tener orientación política y el 40.7% no responde. Lo primero de lo que hay pregunta aquí es del presidente Gustavo Petro. ¿Qué calificación le daría al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro? Bueno, 30.3%, estaba en la encuesta de febrero en 32.4%. 26.6% consideran que la gestión es pésima, malo 23.7%, excelente 8.4% y no sabe, no responde el 11% de los encuestados. Sobre los problemas, esos que identifican los encuestados hoy como los principales problemas en el país, le voy a leer solo el top 5: salud, inseguridad, corrupción, costo de vida y también desempleo. Y ahora sí, metámonos a intención de voto. Lo primero que hay que explicar, Néstor, es que la encuesta deja claro que tiene en el panorama político 75 candidatos, pero solo muestra el nivel, o mejor, la intención de voto de 37 de ellos, porque los otros están por debajo de incluso el 0%, es decir, no tienen intención de voto. Por eso la encuesta hace la intención de voto general de 37 candidatos. Ahí el primer lugar esta vez lo ocupa Miguel Uribe con el 13.7%. En segundo lugar, Vicky Dávila con el 11.5%. Gustavo
Gustavo Bolívar, 10.5%. También aparece Sergio Fajardo, que tiene 8.7%, y finalmente Daniel Quintero, 8.1%, así el top 5 de esta intención de voto en la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. También, Néstor, esta encuesta toma la foto de cómo les va por sectores políticos. ¿Cuál es la intención de voto? Por ejemplo, en el pacto histórico. Si es solo entre candidatos del pacto histórico, lidera Gustavo Bolívar con el 29.2%. En segundo lugar, Daniel Quintero, 20 puntos menos, o 20% de intención de voto. Y en tercer lugar, María José Pizarro con el 16.7%. Tomada la fotografía ahora con aquellos candidatos que se consideran de centro, en primer lugar, Sergio Fajardo, 33.9%. En segundo lugar, Claudia López, 18.6%. Y en tercer lugar, J.P. Hernández, el senador, que aparece con 14.2%, inclusive por encima de Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas, entre otros. Y finalmente, las otras dos fotografías por sectores. De centro derecha lidera Vicky Dávila con el 51.9%, luego Germán Vargas, 20.1%, y en tercer lugar, el abogado Abelardo de las Priella con 9.1%. La foto de los del Centro Democrático: Miguel Uribe, 74.4%, María Fernanda Cabal, 11.4%, y Paloma Valencia, 6.9%. Tomada la foto solo del Centro Democrático, ahí también parece que no hay nada que hacer, que sería Miguel Uribe. Y finalmente, para los de las regiones, acuérdese que hay un movimiento de exalcaldes, exgobernadores, mandatarios regionales también con esta aspiración. Ahí en primer lugar aparece Aníbal Gaviria con el 25.4%, Jaime Pumarejo con el 22%, y Enrique Peñalosa con el 18.3%. Así, la foto general y la foto de acuerdo al sector o al partido político. Camila, si Miguel Uribe sube, y sube muchísimo en esta encuesta, 10 puntos. Barre en la derecha, barre en el Centro Democrático, en todos los candidatos abiertos, que es una barbaridad, entre más de 70 candidatos, él tiene el 13 y pico % de intención de voto. Es realmente notable. ¿Quién cae? Alguien tiene que caer, alguien tiene que bajar. Entonces le propongo que comparemos esto con la encuesta también de Guarumo y Ecoanalítica, la anterior, que es de febrero. En la de hoy, Miguel Uribe, tiene usted razón, tiene 13.7%. En esa que teníamos para comparar con febrero, es donde él tenía 3% de intención de voto. ¿A quién le quita votos? ¿Quiénes son los que caen? Vicky Dávila pierde 3.6%. También Sergio Fajardo, 2.8%, Germán Vargas Lleras pierde 2.3 puntos, Gustavo Bolívar, 1.4%, María Fernanda Cabal pierde 1.6% y finalmente María José Pizarro pierde 1 punto porcentual. El que más crece es Miguel Uribe, solo logran crecer algo en la encuesta, obviamente muy lejos del 10% que crece Miguel Uribe, Daniel Quintero, que crece 5 puntos, y Claudia López, que crece 0.7%. Esos son los que suben muy poco, cambia entre quienes suben. El único que sube así, con la diferencia tan marcada, es Miguel Uribe, que sube 10.7%. Muy bien, Camila, gracias. 8:36, Felipe. Néstor, sorprende la cifra que da María Camila de la sumatoria entre las opiniones del presidente, de entre pésimo y mal. Bueno, ya voy a hablar. Tanto por ciento. Felipe, ya voy a hablar de lo del presidente. Quería decirle sobre el tema de Miguel Uribe. Sí. Me parece que esto tiene que ir por partes, Felipe, porque ya no podemos graduarlo de que va a ser el próximo presidente de Colombia. Para ir por partes, tenemos primero que seguir orando para que salga adelante. Claro, pero y que salga adelante bien. Pero hay que esperar. Esta encuesta refleja una... A ver, perdóneme, Luis Ernesto. Hay que esperar dos cosas. Felipe, que salga bien de la cirugía. Así es, de sus 9 cirugías, digo esta mañana. De las cirugías, efectivamente, han sido 9 en un mes. Y si sale bien, hay que respetar lo que él quiera hacer. Hay que ver en qué condiciones queda Miguel. Si él queda con ganas, sale de la cirugía, se salva y querrá meterse en una campaña electoral. Su cuerpo se lo permitirá. Tendrá el ánimo, Felipe, tendrá todas las fuerzas que se necesitan para seguir en la política de cara a una campaña electoral. No lo sé. Hay otro candidato, Felipe, que está atravesando un problema de salud muy fuerte hoy, que es Germán Vargas, ¿cierto? Así es.
Sí, señor. Germán Vargas está haciéndose un tratamiento oncológico en una clínica en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. ¿Usted cómo hace para suponer que ellos logran salvar su vida y vienen a Colombia? No, son suposiciones, Néstor. Es que, no, y es la entre foto otras cosas, déjeme decirle que Germán Vargas ha hecho saber que no es cierto que va a retomar su columna del Tiempo por ahora. Felipe, se pusieron a inventarse Germán Vargas, con quien hablé el fin de semana. Está en un tratamiento. En ningún momento ha anunciado una candidatura. No, es que nada. No puede anunciar candidatura, como no puede anunciar, Felipe. Le pregunto si es cierto que vuelve a escribir para el periódico El Tiempo la columna de los domingos. Y me dice que no es cierto. Está dedicado a su salud, está dedicado a recuperarse. Como Miguel Uribe padre. Es que hay que respetar que esta gente está saliendo de su tema de salud. Y las balas que tiene Miguel Uribe clavadas en su cuerpo. Y el cáncer que tiene Germán Vargas, que está siendo objeto de quimioterapia, pues por mínimo respeto hay que esperar que ellos salgan de esos tratamientos. Así es. Y si salen, pues ellos son los que tomarán la decisión de escribir una columna o de volver a hacer política en Colombia. Néstor, pero mire, refleja... Ya voy, Luis Ernesto. María Consuelo, discúlpeme. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado, pero la foto de hoy de la encuesta lo que nos dice es: Miguel definitivamente barra en el Centro Democrático, definitivamente sube 2 puntos, pero hay otra cosa muy interesante, y es que en la segunda vuelta los que estarían pasando dejan por fuera el pacto histórico, ¿no? Y yo creo que eso refleja los 2 temas que la gente considera que son prioritarios. ¿De quiénes me está hablando, María? Le estoy hablando de Miguel Uribe y de Vicky Dávila, que serían los que pasarían. Pero es que antes de llegar a la primera vuelta habría unas consultas interpartidistas. Claro, y ellos ganan ambas consultas. Y de todas maneras no necesitan alianzas para pasar ellos 2 a la segunda vuelta, es lo que le quiero decir. Entonces, ahí estaría quedando por fuera el pacto histórico, por un lado. Y segundo, que creo que está correlacionado con que quede por fuera el pacto histórico, los 2 problemas que la gente considera prioritarios son el acceso a la salud y la seguridad, que se le atribuyen completamente al gobierno actual. Sí, quiere decir, la campaña va a ser obviamente alrededor del gobierno y alrededor del presidente Gustavo Petro. Señor Luis Ernesto. Como usted lo decía, mire, lo que ha suscitado la simpatía, el interés por Miguel, por su trayectoria personal, política, con todo este drama y esta tragedia, pues ha sido de verdad conmovedor. Pero la gran pregunta es no solo si quiere Miguel, sino si está en condiciones. Es que si a usted le interviene en la cabeza en 9 ocasiones durante un mes, si usted recibe un impacto de bala a menos de 1 metro, pues digamos, de milagro está vivo Miguel. No sabemos en qué condición se va a levantar, y pues digamos, ejercer la presidencia no es una tarea menor. Eso es una cosa que solo dirá el tiempo, y en eso hay que guardar. Solo dirá el tiempo, Néstor. A la decisión de Miguel, que ojalá pueda tomarla en algún momento, y a la decisión de la familia, ¿no? Así es, pero mire, Néstor, lo otro que también demuestra esta encuesta es que, bueno, queda resuelto quién es el que diga Uribe, que es claramente Miguel, y también deja absolutamente en evidencia... Pero esto no tiene nada que ver Uribe. No, digo, ante el electorado, digamos, si hubiera una consulta del Centro Democrático, pues queda absolutamente decantado que el candidato de la derecha natural debería ser Miguel Uribe. Pero la encuesta también deja claro que estamos profundamente polarizados, como estuvimos en el 2018 y en el 2022, que esto se va a dirimir entre petrismo, uribismo, entre izquierda y derecha, y que el centro está una vez más eclipsado por esos 2 extremos. De acuerdo. Bueno, en el centro aparece Sergio Fajardo en 4º lugar. De centro, ¿quién más está? Claudia López, ¿la meto en el centro, Felipe? No sé. En la encuesta la metieron en el centro. No sé, es Juan que ella ha sido petrista, ahora es antipetrista. No sé dónde meterla. Sí, hay unos que se identifican fácilmente con la izquierda, otros con la derecha, y unos más difíciles de alcanzar. Pues yo del centro vería más a Sergio Fajardo. No, yo vería más a la izquierda a Claudia López. Sí. Álvaro, señor. La encuesta da algo de luces en materia de los líderes de sectores. Ahí hay diferencias grandes. En cada una de ellas se ve quién está punteando. Pero no da mucha claridad en la comparación entre todos, porque pues
Debajo de Miguel Uribe, casi que los tres que siguen prácticamente están empatados, más casi dentro del margen de error. Entonces es muy difícil ver ahí quién puede llegar a segundas vueltas a estas alturas. Lo que se está empezando a ver son los líderes de esos sectores. En el sector de Petro es más difícil porque se creía que iba a haber dos consultas, la petrista y la uribista. La uribista pues parece estarse resolviendo. En la petrista todavía no se sabe ni siquiera quiénes van a participar. Bueno, sabemos que ni el propio Petro cree en lo de Bolívar. Para ser otro candidato. No, hay candidatos, claro que del petrismo, Álvaro, claro que hay candidatos. Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, claro que hay candidatos. Sí, pero Néstor, más allá del cambio de tendencia en relación con la intención de votos a favor de Miguel Uribe, que es como el gran dato de la encuesta, pues en los demás la encuesta se mantiene más o menos estable si uno compara con la muestra anterior de ese mismo encuestador, que es del mes de abril de este año, de hace 3 meses o algo así, y a mí me llama la atención la solidez de la opinión alrededor del presidente Petro, porque cuando vimos la encuesta de Inbamer hace algunas semanas, en esa encuesta el presidente Petro había bajado y aparentemente, digamos, eso estaba unido, por ejemplo, al decretazo que estaba recién expedido y la opinión pública parecía haber castigado al presidente por haber asumido semejante decisión claramente contraria a derecho. Pero en este caso, mire usted, preguntan, ¿por quién votaría usted? ¿Por el que diga Petro, por el que diga Uribe y por el que digan otros? Pues, pero gana el que diga Petro, gana relativamente, no gana con mayoría absoluta, etcétera, pero gana con 23% de la 23%. 23% de la gente dice que votaría por el que diga Petro y 18% creo, no la estoy viendo aquí esa gráfica, estoy viendo otra, pero 23 y 18 dice que él votaría por el que gana Uribe. Y lo otro, tiene que leerla con Héctor, con otra, que era la que mencionaba Felipe hace un momento. Opinión y calificación que le darían al desempeño del presidente. Claro, iba a ir para allá, Néstor, que esa es pésimo, pero esa es impresionante. El 50% del país. Sí, pero entre bueno y excelente 40. Es que es muy raro. 40%, digamos, aquí todos los días comentamos los errores del presidente Petro, la falta de resultados, etcétera. Y sin embargo, al 40% de la gente le parece que su gobierno es bueno o incluso excelente, y cuando usted compara eso con la muestra de abril, está prácticamente igual. Esa cifra que usted me estaba dando de malo y pésimo, que da casi 50%, era la misma del hace 4 meses, y el 40% que le estoy dando yo es el mismo de hace 4 meses. Entonces la solidez de esa opinión alrededor del presidente Petro es la que quería comentar. Héctor, para que seamos claros en las cifras, entre pésimo y malo da ligeramente por encima de 50%. Y entre bueno y excelente da 38%, un poquito más de 38%. No, y la pregunta para precisar también sobre ellos mismos no es el que diga Petro o el que diga Uribe, sino en un escenario hipotético que ellos en persona fueran los candidatos, ganaría Petro con esa cifra. Pero ojo, eso no se endosa, no necesariamente se endosa. Dice. Es que hay una pregunta por el que diga, María Consuelo. La última. La última de la encuesta, mire la última. Yo creo que hay la incidencia. Voy a leer un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República en el año 20. ¿Usted votaría por el que diga? La frase es, usted votaría por el que diga, no votaría por Petro o por Uribe, sino por el que diga. Petro o Uribe o Iván Duque o Manuel. La pregunta es, ¿se endosa? Pero tampoco hay nada nuevo allí. Pero sí hay una cosa que me parece, Héctor, Néstor, el 23 a ver, déjeme dar el dato porque usted me metió en este rollo. Sí. El 23% de la gente del petrismo votaría por el que diga Petro. Del petrismo no, de todo el electorado. Bueno, de Colombia. No del petrismo. Que son petristas. Pues sí, no, a mí no me meta entre el petrismo. A mí no me meta en el petrismo. No, digo, yo no todo el electorado. No, usted se sintió aludido. No, es que como dijo del petrismo. No, es que dijo del petrismo. No, aquí está todo el electorado. Todo el electorado y el 23% de todo. Es decir, 1 de 4 electores estaría dispuesto a votar por el que diga Petro. Y hay otra que me parece que se une un poco, pero porque es muy casi lo mismo de Uribe.
Uribe está en el 18, pero uno de cada pero Uribe 5, está en las buenas y Petro está en las malas. Entonces, al menos aparentemente Petro tiene en gobierno términos de y chequera, opinión, y Uribe no. Sí, pero también Uribe, tiene una crítica muy fuerte Uribe y una opinión muy dura y unos resultados muy malos y escándalos de corrupción. Lo que me parece que esta encuesta refleja, Felipe, es un poquito el nivel de influencia que siguen teniendo Uribe y Petro. Es decir, la encuesta lo que demuestra es que la opinión y la campaña de Petro será determinante, como todos lo sospechábamos. Es decir, venir a estas alturas a descubrir que la opinión de Uribe es influyente, pues claro que es influyente. Que la opinión de Petro gobernando será determinante en la campaña electoral que se avecina, pues también. Hay otros que son un poquito menos relevantes, que son Iván Duque, bueno, un poquito no, mucho menos relevantes, 6%, Juan Manuel Santos 3.6%, Andrés Pastrana 1.5%, César Gaviria. Esta es una encuesta para medir la influencia, la capacidad de inclinar la balanza que tienen los expresidentes o el presidente en Colombia. La encuesta la colgamos, señor Aurelio. Sí, la particularidad del candidato va a ser determinante. Sí, hay una base, digamos, lo que están diciendo ahora, la base del petrismo, la base del uribismo, y bueno, y de algunos otros expresidentes. Eso es una base, pero las particularidades del candidato van a ser determinantes. Y en ese sentido, liguémoslo un poquito, Néstor, con los problemas de la gente. A mí me da la impresión de que por lo que reiteradamente la gente habla de salud y de seguridad, aquí vamos a empezar a ver un endurecimiento de los discursos, incluso de gente del petrismo, porque aquí el problema de la seguridad, y cada día es más latente, el que monte el discurso de seguridad, pues tanto que, permítame salirme un minutico de la encuesta, hay un candidato ahora muy famoso en Voz Populi, que es Balín, ¿sí? A mí me llama la atención de que en estos días, pues ya que el candidato, digamos, de la mofa sea Balín, o sea, aquí hay un discurso que la gente está endureciendo alrededor del tema de seguridad. Bueno, la gente yo creo está que es clave pensar en eso. Aurelio, la gente está endureciéndolo porque hay un deterioro en la situación de inseguridad. Claro. Porque estamos regresando a años pasados. Pero, Néstor, mire, esta encuesta no está mostrando las zonas de violencia, que me llamó mucho la atención. No está mostrando el Guaviare, no está mostrando el Catatumbo, no está mostrando el Cauca, está mostrando capitales. Sería infinitamente peor, usted tiene razón, si mostrara un escenario diferente a las grandes ciudades. Claro, hecha en las tiene ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pero es decir, esto no está mostrando la realidad del Catatumbo, de Cauca, de Arauca, de Guaviare, pero, Felipe, no la está mostrando. Las encuestas se basan fundamentalmente en la técnica muestral de donde hay gente, y pues sí, esos lugares están muy golpeados por la violencia, el Catatumbo está desocupado. Pero en términos de votación no son significativos. Un pequeño barrio de Bogotá tiene toda la población del Catatumbo. Entonces, en términos de número de votos para elegir presidente, pues eso no es, pero en fin, más allá del... No es lo mismo poblacionalmente como representación, Luis Ernesto, que midan un barrio de Bogotá que puede ser efectivamente más grande. Pero claro que si mira una localidad de Bogotá, Suba tiene más de 1 millón de habitantes. Pero no es eso, es que el Catatumbo una localidad de Bogotá tiene la misma población de Barranquilla, ¿cómo no? Pero claro que sí, eso juega un rol distinto. Pero Néstor, mire, yo más que al análisis del muestreo, para contradecir a Felipe, lo que yo quería decir es que realmente el escenario que plantea María Consuelo no tiene ningún sentido. Que haya una segunda vuelta de Miguel Uribe, Dios quiera que se recupere para que pueda competir y lo desea así. Una segunda vuelta entre Miguel Uribe y Vicky Dávila contradeciría cualquier lógica. Pero es lo que refleja la encuesta, los dos representan el mismo electorado. Puede que a usted le parezca que no tiene sentido y que no esté de acuerdo, pero yo estoy refiriéndome a la encuesta y eso es lo que dice la encuesta. Los dos primeros son ellos dos. Lo que pasa es que también tiene otra interpretación, María Consuelo, y es que si Miguel Uribe y Vicky llegaran juntos, son imbatibles. También la sumatoria, dice usted, Felipe, esa es la otra. Dice usted, uno fórmula vicepresidencial del otro. No sé, sí, pero es decir, si ellos llegaran juntos hoy, de acuerdo con esta fotografía, correcto, sí, llegaran juntos, que a Luis Ernesto no le guste es otra cosa. Daría
daría 25%. No se trata de me guste o no, y claramente no me gusta, si la pregunta es, pues claramente no me gusta, sino que realmente representan el mismo electorado, y el hecho de que no esté uno en el tarjetón hace que el otro crezca. Eso sí está absolutamente medido por todas las encuestas, y en la medida en que se decante esto y pasemos de 50 candidatos a 5 o 6, que serán los que lleguen finalmente a la primera vuelta, pues eso va a cambiar. Pero sumado, pero si están los dos, pasan los dos. Héctor, pero sumado los dos, usted me dice 25%, 25% entre 70 no tienen cómo pasar los dos a segunda vuelta, es que eso no tiene sentido. 25% hoy en una encuesta abierta con 70 candidatos es una barbaridad, porque hay muchos. Claro, pero no se puede hacer la inferencia que hace María Consuelo, Néstor, y es decir, entonces los dos primeros pasan a segunda vuelta. Eso no funciona así, y no tendría ninguna lógica que dos candidatos hoy, que representan a la derecha sean los que se disputan la segunda vuelta. Y unos votan por uno y otros por otra. Tan es así que así lo refleja la encuesta. Sí, pero igual si se sumaran los votos de los que son de izquierda, pues les daría una cifra significativa, probablemente parecida a esa que ustedes están mencionando. Si se suman, pues pero si no a se Quintero, suman tampoco. Igual, pero pues Miguel y Vicky tampoco se sabe que si se suman, es asumiendo que se suman, y entonces sin Bolívar, sumarse. Quintero, Manuel, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Mohamed, eso también da 25. Si usted eso también da 25, pero 21%. Si usted suma a todos los de izquierda le da 21%. Exacto, si contra 24, o sea que quedan en el margen de error. No, si usted no sea tan vivo. Si suma los del centro, que son Fajardo, Claudia, pues entonces, Juan Manuel Galán, en fin, eso les da como 15. Entonces, en realidad a lo que sabemos que hay, que es 25, 25 y 25 y un 25 que no sabe para dónde se va. Pero le iba a dar... pero le iba a dar... Está haciendo una trampita, porque si va a meter los de derecha, tiene que sumar ahí a Germán Vargas, y tiene que sumar a María Fernanda Cabal, y tiene que sumar a Abelardo de la Espriella, y tiene que sumar a David Luna. Todo eso sumado le da más del 35%. Pues Abelardo de la Espriella suma 1, entonces le da... Todo esto sumado, todo esto que les pasa de 28 a 29, pero Néstor, déjeme dar dos datos. Pero no pelee con las matemáticas, porque a usted no le gusta que yo diga eso le digo, que ganaría la derecha, y esto es suma, pero 25 pero más no 3 sume, más 4 más 7 da no 35, señor. Pero no haga las sumas hacer análisis con el deseo es malo, Néstor, pero entre otras cosas lo que yo le voy a decir no es que yo quiera, no es que a mí me guste que eso esté pasando, pero yo le insisto, la principal, desde mi perspectiva, la principal conclusión de la encuesta es la solidez del presidente Petro en la opinión, y le doy dos datos. Uno, el que dijo Felipe, que es que la muestra se concentra en ciudades capitales y ciudades intermedias y no en municipios pequeños y especialmente marginales de la costa pacífica y del Catatumbo, donde todo el mundo sabe que hay una amplia mayoría favorable al presidente Petro. Y la segunda que le digo es esto que le sorprende mucho y que no me gusta, que es favorable me permite Felipe, gracias. O en Chocó o en Guaviare o en Cauca. No, ¿de dónde sacas ¿de dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Bueno, yo sigo con mi teoría. La segunda, pero contéstele a Felipe. Ahorita le contesto, Ahorita le contesto, pero el segundo dato que me parece importante para sostener la hipótesis que yo estoy defendiendo es la del tema de la Asamblea Constituyente. Le preguntan a la gente si quiere una Asamblea Constituyente o no, y el 30% de la gente dice que sí. ¿Cuánto dice que no? Cada 3, gracias Felipe, 1 de cada 3 de los encuestados dice que sí, cuando es una propuesta que a uno le parece absurda y que además como la proponen es abiertamente inconstitucional y etcétera. Aún así, 1 de cada 3 respalda esa propuesta. A mí realmente ese me parece otro dato que abona a la hipótesis de que lo que diga Petro claramente tiene 1 de cada 3 electores en Colombia. De todas maneras, 30 es menos que 70. 30 es un poquito menos que 70. Claro, pero usted puede leerlo, padre, con el asombro de Héctor, decir una tercera parte de este país quiere Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que ha tenido de siempre? O el 70% del país no quiere Asamblea Constituyente. Que es importante ese porcentaje solamente por una razón, porque el presidente dice que es el pueblo y que él representa al pueblo. Pero en esto, el pueblo no es el 30%. En esto no hagamos ni sumas, ni hipótesis, ni nada. Las encuestas son las encuestas. Hoy los dos primeros son Miguel Uribe y Vicky Dávila. Eso es la realidad.
Esa es la verdad. O sea, esa es la foto de hoy, ¿sí? Que el uno sube, que es que si yo sumo, que si el otro queda vivo, que no, nada. Hoy es Miguel Uribe y Vicky Dávila. Las encuestas hay que manejarlas así. Y entonces empezar a buscar dónde es que está escondido lo de Petro y cómo puede salir. No, la respuesta es esta. Hoy Petro no tiene candidato en segunda vuelta. Esa es la realidad. Fajardo está por fuera de segunda vuelta. Hoy que la gente dice es, si las elecciones fueran hoy, yo votaría por Miguel Uribe primero, segundo Vicky Dávila, tercero Gustavo Bolívar, cuarto Sergio Fajardo. Esa es la realidad. Lo demás sumen y hagan cuentas y hagan componendas y mire cómo este señor sí se mantiene y el otro no sé qué. Nada de eso es cierto. Los números son los números. Hoy, esos son los que están en segunda vuelta, es la verdad. Falta un año, no sabemos qué pase. Estas encuestas, etcétera, Aurelio, etcétera. también hay que decirlo, serán importantes porque vamos hacia unas consultas por sectores políticos. Sí. Habrá una consulta que será... Yo imagino de la que gente Aurelio del estaba pacto haciendo era un histórico, chiste con ese y análisis, habrá una porque, consulta pues, del pretender centro que... y habrá una consulta de la derecha para decantar esto, porque nadie va a llegar a unas elecciones con la intención del Claro, voto por supuesto. debajo del 1%, o alrededor del 1%, y seguramente el escenario muchas candidaturas se van a El decantar. escenario de la primera vuelta pues no son 70 candidatos, sino 10 o 12, porque obviamente se decanta con las consultas. Entonces, pues la conclusión de Aurelio pues es con el deseo de él de que no llegue el petrismo a la segunda vuelta, pero pues no, yo les insisto, hacer Es la análisis con el matemática. deseo Es la una pésima matemática, idea. Néstor, Y son la los matemática números. también, a propósito de la matemática también, para decirle al padre que claro que el 70 es más que 30, pero es que no contesta 70 a favor de la Asamblea Constituyente, porque solo contesta 50 a favor de la Asamblea y 20 dice que no Bueno, sabe. entonces 50 es más que 30. Pero 50 Entonces 50 es más que 50 30. 50, No me claro que gustan los 50 es más que números, 30, no, es simple. pero 30 no me, pero 30 a ustedes que creen que tienen la verdad No, no me parece poquito, No, Héctor, porque no, que no, uno de cada tres El 30 crea tampoco que tiene sí la debe verdad. convocarse una asamblea, me parece que es bastante. Es Y que es yo esperaba importante que nadie resaltarlo, dijera que le pero no parecía es más que semejante otro. propuesta tan Yo absurda. entiendo que para Héctor debe Que ser... semejante para Héctor propuesta debe ser tan muy absurda grave. tenga 30% de voto favorable, wow, es un montón. Para Héctor, no, Ahora estamos de ustedes se pueden Para consolar Héctor, diciendo, pero para 50 Héctor. es más que 30. Sí, pero 30 es bastante. Hágame- Yo entiendo ¿qué que te para parece? Héctor... Hágame el favor. Yo entonces. entiendo que para Bueno, Héctor es señor, muy la grave. última. Aurelio. Yo entiendo que para Héctor es muy grave que el 30% de los colombianos no le hagan caso a los profesores de Derecho Constitucional. Eso puede ser gravísimo, pero 50% le hacemos caso, profesor Riveros, tranquilo que el 50% le hacemos caso, no queremos la constituyente. Néstor, el que está pensando con las ganas es Héctor, no. Les insisto, los números son los números, porque le voy a hacer esta hipótesis muy breve. Supongamos que dentro de un año el resultado electoral sea 15-12. Pero es que si hubiera, no, lo de hoy es 13-11, Bolívar y Fajardo por fuera de segunda vuelta. Eso es lo que dice hoy. Mañana veremos qué dirá. Encuesta que ustedes pueden encontrar en las redes sociales, en la página en blurradio.com, la hace la firma Guarumo, la publica esta madrugada el periódico El Tiempo. 9 en punto en Mañanas Blue.